ya me he acostumbrado un poquito a que eso suceda. Y cada vez que viene un gran breakthrough tecnológico, saltan muchas voces a decir, ahora sí se acabó la música, ¿no? Muchas gracias y un placer poder conversar contigo, Andrés. Mi No, a ti, muchas admiración gracias por por tu atenderme. carrera y por tu música, porque de verdad conectas a nivel emocional con mucha gente, con toda la gente que logra escucharte. Bogotá, la gira, déjame decirte que lo aplaudo porque siento que son estos discos conceptuales los que nos permiten conocer, pues, no solamente el corazón del artista, sino también el origen. Y Correcto. eso, de verdad, yo lo agradezco mucho. ¿Qué fue lo que te llevó a pensar en la gira y en este disco inspirado en Bogotá? Me alegra mucho que entiendas que esa es la intención precisamente de este proyecto que comenzó con el álbum y comenzó por la necesidad de encontrar inspiración y ideas para escribir canciones para lo que iba a ser mi siguiente trabajo en ese momento. Y estaba obviamente en mi ciudad y me pasó una cosa interesante, fue que por cuestiones de la vida pude volver a comprar y regresar a vivir, a mudarme en la casa donde nací, donde crecí, ¿No? hace unos muy poquitos años. Y regresé a esa casa con la gran ilusión de encontrarme pues con el escenario de la infancia, ¿no? De conectarme con todos esos recuerdos tan felices de la infancia. Y llegué y encontré la casa tal cual como la había dejado, el barrio igualito, todo perfecto. Pero lo primero que noté cuando fui a regresar a vivir allá era pues obviamente la ausencia de mi madre esperándome en la puerta como siempre lo hizo. Y ese choque de emociones me conmovió mucho y me llevó a escribir la primera canción del álbum que se llama Bogotá, que habla Bogotá. precisamente de eso. Entonces me pregunté, yo que estaba buscando inspiración para hacer canciones, me pregunté, bueno, si solamente la entrada de mi casa me lleva a conectarme de esa manera con mis propias historias, ¿qué pasa si me voy a buscar otros lugares de la ciudad en donde ocurra lo mismo con otros momentos de mi vida? Entonces me puse a recorrer la ciudad, a buscar los lugares donde había estudiado, donde había vivido, donde había tenido mis novias, donde había cantado por primera vez, donde había hecho una cosa, la otra. Tenía recuerdos en todo esto y a punto de visitar todos estos lugares fueron emergiendo una serie de historias, eh, unas más recientes que otras, otras más antiguas, que tienen que ver con mi vida en esa ciudad y con los lugares físicos que me traen esos recuerdos sobre mi vida en esa ciudad. Y así nació Bogotá, el álbum, que lo publicamos a finales del 2024 y cuya gira estamos terminando ya de cerrar en esta última pierna que nos falta por recorrer los Estados Unidos con nuestros últimos 14 shows, antes, digamos, de cerrar ese capítulo del álbum de Bogotá y embarcarnos en un nuevo proyecto. Entonces, nada, tengo una gran expectativa por estas ciudades que faltan para cerrar la gira, no sin un poquito de nostalgia de decirle adiós a esta etapa que ha sido tan bonita para mí. Y sí, el deseo de hablar sobre eso después me hizo pensar en cómo el trabajo de otros artistas, ya sea en la literatura o en la música, me han permitido imaginarme o acercarme a una ciudad que no conozco, pero que de pronto más adelante en la vida fui a conocer y pude contrastar como esa visión que tenía yo de esa ciudad a través de la versión de los artistas que me habían hablado de ella y la que yo estaba experimentando. Entonces me pareció interesante hacer eso y de alguna manera presentarle a quienes no conocen Bogotá cómo la siento y la percibo yo. Dos preguntas por lo que me cuentas y algo que yo también quería saber antes. Em, qué tan sanador es este proceso? Porque a Mm. veces uno no sabe con lo que se va a topar a la hora Ah, de tal entrar cual. a este tipo Ujú. de recuerdos, ¿no? Sobre todo por las ausencias. Y Sí, no totalmente, sé, la totalmente. vida de cada quien tiene heridas pequeñas o no, pero no sé qué tan sanador fue para ti o qué tan Que- abrupto también pudo haber sido. sí, yo creo que las dos cosas. El primer encontrón que tuve con ese ejercicio creativo fue el que te conté cuando regresé a la casa. Ujú. Y después decidí que me quería enfrentar a eso porque pasaban cosas muy interesantes, porque al encontrarme con historias que no había contado o con temas que no había abordado, pues salían a la luz unas sensibilidades que sentía yo que le hacían muy bien a las canciones. Eh, y ese fue como un poquito mi camino. Por ejemplo, no me había dado cuenta que me faltaba hacerle
terminar de hacerle completamente el duelo a la muerte de mi madre. Y con la composición de esta canción, y incluso con los shows que empecé a hacer después, cantándola en todas partes y removiendo un poquito la emoción, eh, creo que terminé de hacer ese proceso, que no le había dedicado el tiempo que merecía. Seguramente cuando eso pasó, que aún era muy joven, había muchas cosas a mi alrededor y quise esquivar, afrontar como ese duelo y vine a hacerlo ahorita. Y creo que de alguna manera cada vez que uno hace una canción que habla de sí mismo, pasa un poco eso, uno se confronta con una serie de emociones, las mira con esa lente que nos permite el arte, las ve de una manera muy particular y las presenta. Y en ese proceso muchas heridas se curan y muchas cosas se entiende uno de sí mismo. Entonces creo que fue un ejercicio muy interesante y creo que vale la pena seguir explorando por ahí. La otra pregunta que yo quería hacer, perdón si esto es así, yo no estoy enterada, pero por el tipo de lírica, por la sensibilidad que encuentro en las canciones, no sé si estoy también ante una persona que podría muy bien escribir un libro. No sé si esto es algo que alguna vez ha cruzado por tu mente, sobre todo porque las canciones también son historias cortas Sí, y sí, siento sí. que tienes esa facilidad. Los compositores de canciones como los escritores de novelas o de cuentos, tenemos diferentes formatos de contar historias. Básicamente creo que es lo mismo que lo que hacemos. Y sí me llama mucho la atención el tema. De hecho, hace unos años publiqué un libro Ujú. que se llama eh, em, Mil canciones que contarte. Y es un libro que cuenta la historia, cuenta el origen de un montón de canciones de mi repertorio, canciones de amor, que dice cómo llegaron a mí, cómo nacieron, porque me pasó tal cosa, porque tuve tal experiencia, conocí una persona y me pasó esto y lo otro, y de ahí nace la canción. Entonces es un cancionero que viene con las partituras también y con la historia detrás de muchas de mis canciones. Y a raíz de la experiencia de hacer y de publicar ese libro, vino un proyecto que adoro, que he hecho ya en 3 ocasiones, que son unas temporadas de teatro que se llama Cepeda en Tablas, en donde con la ayuda de 2 actores y conmigo ponemos en escena, en medio del marco de la comedia, esas historias detrás de las canciones. Cuando normalmente las historias se presentan a las anécdotas de amor y de desamor, cuando uno las vive son muy dramáticas, pero cuando pasa el tiempo y uno las ve se vuelven más bien cómicas. Entonces, es un poco era un montaje en el que con los actores presentábamos esas historias detrás de las canciones, las cantábamos obviamente con la banda, con todo el concierto, la cosa, pero me permitía tener unas narraciones muy divertidas para que la gente conociera el origen de las canciones. Entonces, a raíz de ese libro se hicieron estas 3 temporadas que fueron temporadas largas de más de 50 60 shows en diferentes momentos, entre el año 2022 y perdón, el 2019, después 23 y 24 hicimos Cepeda en Tablas. Me encanta. Ya decía yo, perdón que no, ese libro no ha llegado a mis manos, lo voy a Te lo hago buscar. llegar, te lo hago llegar. Gracias. Dos cosas. ¿Qué tan fácil es hacer tu estilo de música actualmente en una industria donde con el paso de los años hay espacio para todos, para Ujú. todo tipo de voces, Es para verdad. todo tipo de plumas, pero donde se marcan muchísimo también las diferencias de lo que para Ujú, unos es una canción versus lo que pueda ser para otros, y no pretendo ponerle etiquetas de ujú, si es bueno o es malo, pero qué tan ujú, fácil o así qué es. tan difícil es ahora. Te voy a decir, para mí es fácil y te voy a decir por qué creo que es fácil. Creo que es fácil porque no hay mucha gente haciendo lo que yo hago. Sí Tal somos un cual. grupo importante de artistas que nos dedicamos a la composición y al ser cantautores, eh, y cantautores románticos particularmente. Entonces no somos tantos, y la gente igual nos necesita, somos parte de un paisaje Sí. musical que tiene que ser diverso, que tiene que tener muchas opciones. Yo siempre sostengo que en la vida los seres humanos necesitamos la música, pero necesitamos diferentes músicas para diferentes cosas. Hay una música para hacer ejercicio, hay una música para la fiesta, hay una música para, no sé, para sentarse a descansar, a meditar, hay una música para enamorar, hay una música para cada cosa en la vida debe haber una música. Entonces, quienes hemos tenido la fortuna de encontrar un estilo o una manera de hacerlo del cual estamos convencidos y satisfechos. eh,
seguimos por ese camino sabiendo que la gente que quiere venir a buscar nuestra música se va a encontrar con lo que sabemos hacer nosotros. Y creo que eso es una cosa que lo hemos podido notar en las giras de muchos artistas que como yo nos dedicamos a esto. Gente que corta muchísimos tiquetes, gente que hace giras muy extensas porque en medio del mundo en que vivimos necesitamos un espacio para el romance, para el amor, para escuchar y contar nuestras propias historias. Y hay conmigo un grupo importante de artistas que seguimos haciendo esto y la industria nos recibe y el público nos recibe, que para nosotros es lo más importante. Amén, amén que sí, porque igual ganador del Latin Grammy en el año 2025 y nominado para el 2026. ¿Cómo se reciben a estas alturas de tu carrera este tipo de nominaciones y premiaciones? Yo creo que como si fuera la primera vez, sigue siendo muy emocionante cada vez que ves tu nombre o el nombre de tu proyecto en una estatuilla o en una nominación. Es un homenaje que se le hace al trabajo de todo el equipo que hace posible un álbum o una canción. Nos estimula, nos da más visibilidad y es algo que se recibe muy lindo ya que los votantes son colegas, son compositores, ingenieros, productores, artistas, cantantes, músicos y recibir el reconocimiento de los colegas es algo que es muy gratificante. Estamos acostumbrados a recibir el del público, el de los colegas no es tan frecuente y lo apreciamos mucho. Ahora, para las personas que vayan a presentarse en todas estas ciudades, Chicago, Boston, Nueva York, Washington, Atlanta, Tampa, Orlando, Ujú. Miami, Dallas, San Francisco, Los Ángeles, Seattle y Denver, los que vayan a sentarse a escuchar tu música, a verte en el escenario para Bogotá, la gira, ¿qué es lo que para qué tienen que ir preparados, vaya? ¿Qué es Ok, lo que van a vivir o recibir? bueno, yo pensaría que primero que todo es importante que vayan bien acompañados, Qué rico. porque hay mucho romance en el aire, pero también nos vamos a reír. Es posible que nos pongamos bastante nostálgicos también es posible que muy seguramente vamos a bailar y a cantar de alegría. Hay como una cantidad de emociones ahí. Vamos a pasar aproximadamente unas 3 horas recorriendo las canciones más importantes del repertorio, presentándoles algo del disco nuevo. Vamos a estar tocando en 3 formatos diferentes y vamos a estar disfrutando de una alineación de músicos de primera. Y todo esto va acompañado de una narrativa. A raíz del proyecto de Cepeda en Tablas me quedó el deseo de seguir contando un poco las historias que hay detrás de las canciones y brevemente voy llevando a la gente por el recorrido, digamos, de las anécdotas y de las emociones que hicieron que esas canciones las compartiera yo con el público. Ahora, porque agradezco mucho el tiempo que me has dedicado en esta conversación, ¿cuál sería tu opinión para todos estos nuevos artistas que de repente sienten que, porque es un sentimiento que a veces ahoga de repente a los nuevos artistas, sentir que hay mucho y que tal vez lo que ellos quieran ofrecer no tiene un espacio porque no es tan radial? Entonces, Ujú. ¿cuál sería tu comentario hacia estos nuevos jóvenes, hombres o mujeres que quieren, pero sienten temor porque sienten que lo suyo tal Mm. vez no va a impactar de la manera en la que ellos esperasen, ¿no? Yo pienso que una de las cosas positivas, porque no todas son positivas, de la democratización, el acceso a hacer música y a publicarla y a presentarla, una de las cosas positivas es que, como tú lo mencionabas hace un rato, hay un nicho y hay un público para todo lo que hagamos. Eh, Mira, ahorita, por ejemplo, está reventando las redes sociales en cuanto al tema musical. Una banda muy interesante canadiense que se llama Engine de Potrin Mm. y hacen una música bien rara, en unos compases muy extraños, con unas afinaciones rarísimas, en cuartos de tono, unos ritmos súper locos, que nadie se imaginaría que una cosa, un proyecto como ese pudiera ser viral o ni siquiera llegar a un público grande. Resulta que están reventando las redes sociales y las plataformas musicales con una propuesta absolutamente novedosa y con una postura casi que anti-inteligencia artificial, una cosa muy interesante que vale la pena chequear. Entonces, si un proyecto tan bizarro y tan particular como este logra un espacio tan importante, creo que eso nos muestra que en ese sentido no hay límites, hay que ser arriesgados, hay que apostarle a lo que queremos hacer, hay que ser valientes a la hora de presentarnos con nuestra propia voz y nuestra propia propuesta y si somos persistentes y disciplinados y cuidadosos con el trabajo, eventualmente esa recompensa la vamos a ver. Creo que para la cantidad de gente que está pendiente de recibir y consumir música hoy en día,
hay mucho espacio para que cada uno haga lo que siente que debe hacer y lo que lo va a hacer feliz. Y en cuanto a la inteligencia artificial, cuál es tu postura como músico, como artista, como compositor, como creador? Y si te lo pregunto, igual Ujú, pretendo con todo respeto, porque sé que para algunas personas la inteligencia artificial dentro de la música pues es válida, o sea, desde el ujú. autotune ya muchas Correcto, cosas se han abierto, ¿no? Pero correcto. tú, ¿cómo lo ves? Pues mira, ya 30 años de carrera me han permitido ver muchos cambios y muchas cosas, moverse dentro de la industria musical desde el punto de vista sobre todo de la tecnología, pero muchas, muchas, muchas cosas. Y ya me he acostumbrado un poquito a que eso suceda. Y cada vez que viene un gran breakthrough tecnológico, saltan muchas voces a decir, ahora sí se acabó la música, ¿no? Sí, estoy de Y ya acuerdo. lo he visto pasar ya muchas veces. No creo que esta sea la ocasión. Creo que es nuevamente una nueva herramienta, una nueva posibilidad, una nueva técnica, por decirlo así. Pero pienso que de todas maneras, ver a una persona interpretando un instrumento, cantando una canción en vivo, no tiene por ahora algo que lo reemplace. Creo que podemos incorporar técnicas y herramientas como estas para hacer nuestra música más interesante, qué sé yo, encontrar nuevas maneras de jugar con ello. Pero he visto pasar tantas tecnologías que no han sido capaces de matar la música que no me preocupa tanto. De verdad, muchas gracias por la conversación, por esta entrevista. Te Gracias. deseo todo el éxito del mundo con esta gira del disco Bogotá. Creo que es un disco muy bonito. Y la verdad es que Gracias. todo tu material discográfico es muy sensible, muy atractivo, muy que nos permite hacer volar también la imaginación y que abraza muchos sentimientos. Muchas gracias por vivir la A música ti. así, por respetar tu estilo de música de esta forma y mantenerte fiel a lo que para ti es tu música, tu sonido y Muchas tu gracias. lírica. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Un abrazo, nos vemos pronto. Igualmente, hasta luego.